Hello, First Juniors. How are you today? Espero que estén muy bien. Quería contarles que tengo acá en la mesa de trabajo, como pueden ver, algunas oraciones. I live in Alaska. Classes start in August. We have 2 breaks. Classes end in July. Se les deben hacer conocidas estas oraciones. ¿Por qué? Porque están todas sacadas del texto que leímos las actividades pasadas. School years around the world, ¿sí? Los años escolares alrededor del mundo, que por cierto estaban súper interesantes porque nos contaban cosas que por ahí son diferentes a las cosas acá en Argentina, ¿no? En otros países. Yo saqué estas oraciones porque quiero que las analicemos, ¿sí? Si ustedes se fijan, estas oraciones comparten algo, sí tienen algo en común. Lo que tienen en común es que las oraciones están en presente. ¿Sí? Vamos a sumar este concepto de present simple. Presente simple es el tiempo verbal que vamos a usar para hablar en presente. ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo digo, yo vivo en tal lado, hago mi tarea, voy a la escuela, las clases empiezan en marzo. ¿Vieron que hablo en presente? ¿Sí? Entonces, cuando esté hablando en presente, vamos a llamarlo present simple. Más adelante vamos a ver otros tipos de presente, pero nos vamos a quedar por ahora con este. Vamos a analizar las oraciones. Fíjense, vamos a ir una por una, porque se acuerdan que nosotros hasta ahora solamente habíamos estado trabajando 2 tipos de verbo. El verbo to be, que podía ser o estar, y el verbo have got, que significa tener. Hoy vamos a empezar a trabajar un poquito con otros verbos. Sí, existen un montón de verbos en inglés, así como en español. ¿Sí? ¿Los verbos qué son? Son acciones. Entonces, vamos a ver qué verbos aparecen en estas oraciones. Veamos la primera. Dice, I live in Alaska. Live, en este caso, es el verbo. Es el verbo vivir. Yo vivo en Alaska. Ejemplo número 2. Vamos a ponerle B de verb. Classes start in August. Start es el verbo. Start es comenzar. Comenzar, empezar, ¿sí? Las clases empiezan en agosto. We have 2 breaks. El verbo acá es have. Y sí, no tiene el got, pero bueno, ya vamos a ver qué significa este tener, un poquito más avanzado el video. Por ahora vamos a quedarnos con la idea de que have sin got también significa tener. Y por último, classes end in July. End es el verbo de la oración. En este caso, end es terminar, finalizar, ¿sí? Entonces, en estas oraciones tenemos 4 verbos. El verbo live, que es vivir, el verbo start, que es empezar, el verbo have, que en este caso es tener, pero que ya nos vamos a detener en eso más adelante, y el verbo end, que es terminar. Como yo les contaba, estamos hablando de presente simple, ¿sí? Estamos hablando de oraciones en el presente, ¿sí? Ahora. Más adelante, obviamente, vamos a estar trabajando con oraciones en el pasado, oraciones en el futuro, ¿sí? A medida que vayamos avanzando de años en inglés, bueno, los vamos a ir viendo. Por ahora nos vamos a quedar entonces con este concepto de present simple. El presente simple es un tiempo, como les contaba, un tiempo verbal, que se usa para hablar de 2 cosas. Entonces vamos a anotar acá mismo los uses. Se usa para 2 cosas. Usamos el presente simple primero para hablar de facts. ¿Qué son facts? Bueno, los facts son hechos, es contar una verdad. Por ejemplo, fíjense, I live in Alaska. Yo vivo en Alaska. ¿Sí? Este sería un buen ejemplo de un fact. Podemos decir que los facts son para hechos, cosas que son así, ¿sí? Que se dan así, siempre, y para contar
una verdad. El segundo uso que tiene el present simple es para hablar de routines, para hablar de rutinas, de cosas que suceden cotidianamente, rutinariamente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, we have 2 breaks. ¿Sí? Nosotros tenemos 2 descansos. Eso sería rutinario para el lugar que tiene esos 2 descansos. Si habláramos de la Argentina, por ejemplo, we have 1 break. Tenemos un break, que es el winter break. Es una rutina. Todos los años se da que tenemos el winter break. ¿Sí? Quiero que nos enfoquemos un poquito en los verbos. Nosotros el present simple lo vamos a trabajar con el sujeto I, el sujeto you, el sujeto we y el sujeto they. No vamos a trabajar los otros sujetos por ahora, simplemente nos vamos a quedar con estos. Entonces, fijémonos en estas oraciones qué sujetos tenemos. En la primera, I live in Alaska. Veo que el pronombre es I, así que el sujeto soy yo. ¿Sí? I, yo. En la oración 4 tengo el pronombre we, así que yo ya sé que el sujeto somos nosotros o nosotras. Pero resulta que en la oración 2 y en la oración 4 tengo classes. Classes también es el sujeto. Pero viste que no me aparece un pronombre como estos de acá. Yo puedo reemplazar a classes por el pronombre they. ¿Sí? Estoy hablando de esas clases. Así que en mi cabeza voy a pensar que classes es el pronombre they. Entonces, tenemos un ejemplo de cada uno. Nos faltaría un ejemplo de you. Lo importante entonces es tener en cuenta que cuando hablamos en presente, ¿sí? Yo vivo en Alaska, las clases empiezan en agosto, nosotros tenemos 2 descansos, las clases terminan en julio, vamos a usar este tiempo verbal que se llama present simple, ¿sí? Que lo vamos a ver solamente con estos sujetos, más adelante a su tiempo lo vamos a ver con los otros. Tenemos que el presente simple tiene 2 usos, ¿sí? Uno para hechos o para contar una verdad, por ejemplo, I live in Plotier, puedo decir yo, para contar un hecho, ¿sí? Y para contar rutinas. Como te contaba recién, vamos a estar trabajando con estos sujetos, I, you, we y they. Vamos a ver el primer ejemplo. La primera oración que teníamos es la siguiente. I live in Alaska. ¿Sí? Yo vivo en Alaska. Quiero que veamos juntos y juntas algo antes de comenzar a trabajar los verbos y es ver qué es lo que sucede en español. Sí, vamos a hacer una comparación entre inglés y español. Como yo te dije, el verbo live significa vivir. ¿Sí? Cuando un verbo en español termina en ar, er o ir, significa que el verbo está en infinitivo, que no está conjugado. Entonces, vivir no tiene ninguna modificación. ¿Qué pasa con los verbos en español? Los verbos en español sufren muchas modificaciones, un montón. Mira, fíjate, yo quiero decir, yo vivo en Alaska, o sea, I live in Alaska, en español sería, yo vivo en Alaska. Y me vas a decir, pero señor, acá si pusiste live, live es vivir, no vivo. Ya vas a ver por qué. Vamos a hablar un poquito sobre los sujetos en español. Tengo el sujeto yo, el sujeto vos. El sujeto él y ella los vamos a dejar un rato de lado, ¿sí? Vamos a trabajar con el sujeto nosotros o nosotras. El sujeto ustedes.
y el sujeto ellos o ellas. Si yo quiero usar el verbo vivir en una oración usando el sujeto vos, voy a decir vos vivís en Alaska, ¿verdad? Si yo quiero usar el verbo vivir con el sujeto nosotros, entonces decimos nosotros vivimos en Alaska. Right? Tengo el sujeto ustedes y quiero usar el verbo vivir, entonces voy a decir ustedes viven en Alaska. Y si yo tengo el sujeto ellos y quiero usar el verbo vivir, voy a decir de nuevo ellos viven en Alaska. Que recién te dije que en español los verbos sufren un montón de cambios. Bueno, los verbos en español sufren estos accidentes. Mirá, ¿qué es un accidente cuando hablamos de un verbo? Que del verbo original, el verbo vivir, cuando lo conjugo, es decir, cuando lo sumo a cualquiera de estos sujetos, el verbo cambia. Fíjate cómo. Yo vivo, vos vivís. Nosotros vivimos, ustedes viven, ellos viven. Cambió 4 veces, acá hay 5, ¿no? Pero fíjate que estos son iguales. Cambió 4 veces el verbo vivir. Acá vivir está conjugado. ¿Qué quiere decir? Que va a cambiar, se va a modificar dependiendo del sujeto. Por eso por eso español suele ser un idioma complicado para aprender para otras personas. ¿Por qué? Por esto, por cómo cambian los verbos. Y eso que acá estamos hablando en presente. ¿Qué pasa del otro lado en inglés? Yo quiero usar el verbo vivir, que dijimos que es live, y lo quiero usar con I, con el sujeto yo, digo I live. ¿Cambió este live a este live? Para nada. No pasó lo que pasa en español, que del verbo vivir cambia a vivo. ¿Qué pasa con el sujeto vos? Que sería you. Yo quiero decir, vos vivís en Alaska. Bueno, you live in Alaska. ¿Cambió el verbo? No, sigue siendo live. Bueno, yo quiero decir nosotros vivimos en Alaska en inglés. Voy a decir we live in Alaska. ¿Cambió el verbo? Para nada. Sigue siendo live. Ustedes, ¿te acordás que en un primer momento yo te conté que you tenía 2 formas, una en singular y una en plural? Bueno, you live in Alaska, hablando de ustedes, en plural. ¿Cambió el verbo? No. Sigue siendo live. ¿Y qué pasa con they? Ellos o ellas. Bueno, ellos viven en Alaska. ¿Cambió el verbo? No. Esa es la gran diferencia que tenemos entre los verbos en inglés y los verbos en español. En general, usar los verbos en inglés es más sencillo que usarlos en español, justamente por esto, que nosotros en español por cada sujeto tenemos todas las variantes del verbo, todas estas modificaciones, estas conjugaciones. En inglés hay una sola, live, es más económico. ¿Por qué te cuento esto? Porque yo acá, vamos a poner esto encima, en donde te contaba que yo digo I live in Alaska y yo te digo que el verbo live es vivir, pero vos decís no puede ser si yo live en esta oración es vivo. Bueno, es por esto. Porque el verbo live, si está con I, con you, con we, con el otro you o con they, sigue siendo el mismo. No va a cambiar en nada. Nosotros lo vamos a cambiar cuando lo pasamos a español, de esta forma. Pero en inglés no cambia. Lo mismo pasa con el verbo comenzar. Acá dice las clases comienzan en agosto. Fíjate cómo lo cambio acá cuando lo digo en español. ¿Por qué? Porque si yo tuviera que armar esto mismo con el verbo start, pasaría lo mismo. Start de este lado, empezar o comenzar de este otro.
yo quiero decir que yo comienzo las clases en agosto, voy a decir I start classes in August. Yo quiero decir que las clases empiezan en agosto, digo they start in August. Y se va a modificar de este lado como se modificó el verbo vivir en español, pero en inglés va a seguir siendo el mismo. Eso quiere decir que no importa si live, start, have, end o el resto de los innumerables verbos que hay en inglés aparecen con I, you, we y they, siempre va a ser el mismo.